amigos, muy buenas tardes. Teníamos pensado que iban a venir gente también de la India, así que tenía deseado decirles buenas noches. Estamos de varios países, de Chile, Alemania, Bélgica, Noruega, Finlandia, Inglaterra, Holanda, Austria, Italia, España. No sé si llegó la persona de Turquía, de Suiza, de Argentina, y bueno, si me he olvidado de algún país, disculpen. Amigos, les quiero agradecer a cada uno de ustedes en nombre del Parque Shlamau que se han tomado el tiempo para estar acá. Les aseguro que no se van a arrepentir. El Parque Shlamau, el Parque de Estudio y Reflexión Shlamau, que está cerca de Berlín, en Alemania, ha tomado la iniciativa de invitar a Rosita a presentar su libro Paz en el Corazón, el camino de la reconciliación más allá de la venganza, el olvido o el perdón. Esto porque está totalmente en sintonía con nuestros trabajos que aspiran a hacer un aporte positivo al desarrollo humano. Muchas gracias, Rosita, por darnos este maravilloso regalo. Lo interesante de Rosita es que es una persona sencilla, cálida, alegre, que se propuso dejar este mundo, así como muchos de nosotros, mejor de lo que lo encontró. Ella es hija menor de 2 inmigrantes judíos que se escaparon de la Segunda Guerra Mundial. Casada con Robbie, tiene 2 hijos y desde hace 22 años se ha dedicado al intento de contribuir a superar el sufrimiento personal y social. Como humanista y discípula de Silo, que fue el fundador de la corriente del nuevo humanismo. Es psicóloga y directora de la Fundación Laura Rodríguez en Chile. Forma parte de la corriente de la psicología del nuevo humanismo, la que estudia las posibilidades del ser humano para ampliar la conciencia, erradicar la violencia, superar el sufrimiento y conectar con experiencias profundas que modifiquen las creencias sobre la muerte y la trascendencia. Ha escrito 2 libros, Luz en el umbral, que es una guía y pautas para el bien morir, y Vuelo en el intento, que son reflexiones para una felicidad creciente. Son libros que sirven a la autoayuda y a la autoliberación. Toda su vida la ha dedicado a la transformación personal y social simultánea.
formando grupos y comunidades humanas y dando charlas y talleres en los temas de la reconciliación, la felicidad, el buen morir, el sentido de la vida y otros en relación a la psicología y la espiritualidad en la vida. Así que adelante, Rosita, muchas gracias que estás aquí. Gracias a ustedes. Antes de partir, les quería invitar a conectarnos brevemente entre nosotros, mirarnos a los ojos, conectarnos con algún gesto, para seguir produciendo la atmósfera de partida. Lindo vernos. Bien. El momento histórico que nos toca vivir, tanto de pandemia como de acelerados cambios que requieren aspirar a un mundo de mayores libertades no te escuché bien. ¿Puedes? Y oportunidades para todos, nos impulsa la necesidad de construir un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma. ¿Qué significa esto? Necesitamos nuevas formas de ver y entender el mundo. Necesitamos dar un salto como seres humanos y avanzar hacia nuevas creencias y valores. Ya hemos avanzado en parte en la conciencia de la necesidad de terminar con la contaminación ambiental. Ahora hay que avanzar en la conciencia de la necesidad de terminar con la contaminación y destrucción que produce el resentimiento y la venganza. Aprender a valorar la reconciliación y descreer en la violencia es una necesidad imperiosa para el nuevo mundo que tenemos que construir. Aquellos que buscamos la paz en el mundo y en nuestro interior, tenemos que aprender a superar la venganza en nosotros mismos y avanzar hacia la cultura de la reconciliación. Y eso es lo más revolucionario que podemos hacer. Es, como lo decía Silo, superar el sistema mismo. Ese es nuestro aporte al cambio. Yo he tenido muchas experiencias importantes de reconciliación.
mi abuela, que se llamaba como yo, fue asesinada en Treblinka, en una cámara de gas. Yo fui presa de la dictadura chilena. Además, soy mujer en una familia un poquito machista y conservadora. He tenido algunas enfermedades serias, como cáncer, embolía pulmonar, y también he tenido que reconciliar un proceso de infidelidad matrimonial, y hoy llevo 37 años de un excelente matrimonio. O sea, me he reconciliado muchas veces. Sé lo que se gana, pero también sé lo difícil que es hacerlo. Bien, quisiera presentarles mi libro. Este es el tercer libro. Y nada mejor que para presentarles un libro, leer su contratapa. Voy a leerla. Muchas veces, detrás de la rabia, la tristeza, el pesimismo, el temor o la ansiedad, se esconde el resentimiento. Todo lo que nos ha generado sufrimiento en la vida es posible y necesita ser reconciliado para vivir y morir en paz. Pero, ¿qué es la reconciliación? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo se logra? ¿Cómo darme cuenta si estoy reconciliado o resentido? ¿Qué herramientas me pueden ayudar? ¿Cómo reconciliarse también con uno mismo? ¿Cómo aporta mi reconciliación a la sociedad en que vivo? En este libro trato de dejar en claro la diferencia entre el perdón y la reconciliación, como asimismo el gran error que cometemos al intentar el olvido ante cualquier circunstancia adversa. También se advierte sobre la importancia de no confundir reconciliación con impunidad y se abre la puerta a poder reconciliar lo imperdonable. Intentaré proponer una nueva mirada que nos ayude a superar la tristeza, la culpa, la inquietud, la rabia o el deseo de venganza. También vamos a encontrar testimonios de personas que han elegido el camino de la reconciliación. 5 de ellos los vamos a ver hoy. Estas experiencias inspiran y dan esperanza acerca de que es posible reconciliar el abuso de un padre, de un cura, ser víctima de la dictadura
el suicidio de alguien querido, la infidelidad, un divorcio, la muerte de un ser querido, un diagnóstico terminal o el asesinato de un hermano. Este libro intenta mostrar un camino hacia la reconciliación personal y social. Bien, es una alquimia que lleva a la paz y permite avanzar en la construcción de una cultura de la reconciliación. Bien, pero esto que suena no tan complicado es muy difícil. Y voy a compartir con ustedes algunos elementos para que vayamos aclarándonos. Así que voy a pasar un PowerPoint primero. ¿Está bien? ¿Se ve? Ok. Bueno, ¿cuáles son los problemas e impedimentos con que nos encontramos para tomar el camino de la reconciliación? ¿Ya? Wait, déjame sacar esto que me molesta. El primer problema con que nos encontramos es que no se valora la reconciliación. No se sabe para qué sirve, por qué es indispensable para la vida y para la muerte. Nadie nos enseña eso. El segundo problema es que no sabemos darnos cuenta que estamos resentidos y que necesitamos reconciliarnos. Bien, sencillamente no nos damos cuenta. Porque es muy difícil. Luego entenderán por qué. El tercer problema es que muchos creen y también nos han hecho creer que la reconciliación es sinónimo de impunidad. Existe la creencia de que si me reconcilio, libero de culpa al que me hizo daño. Entonces, mucha gente no quiere reconciliarse. Es una falsa creencia. El problema 4 es que se ha confundido perdón con reconciliación. Son muy distintos. También lo vamos a comprender. El problema 5 es que no nos reconocemos vengativos, ya que la venganza está validada por la cultura y las religiones. Quisiera aprovechar que Lutz está presente en esta presentación para rescatar, peraltar su aporte en este punto. No nos reconocemos vengativos. Es como si fuéramos peces que andamos en el agua y no nos damos cuenta de esa agua, porque es nuestro medio, nuestra cultura. Bien, ¿qué pasa con este tema del resentimiento? ¿Qué son los resentimientos? Vamos a considerar a los resentimientos como enojos que perduran en el tiempo. Los resiento. Es distinto a una rabia que siento que pone límite en este minuto a un resentimiento que perdura más allá del estímulo.
los resentimientos no son evidentes, porque suelen disfrazarse, se disfrazan. ¿Y de qué se disfrazan? Por ejemplo, se disfrazan de pesimismo, tristeza, depresión. Mucha gente, incluida yo, preferimos sentirnos deprimidos que reconocer que estamos resentidos. Es como más elegante, bien visto. También se disfraza de desconfianza, indiferencia. Ese a mí no me importa. Desconexión. No me pasa nada. Ahí hay resentimiento. Falta de alegría. Cerrazón de futuro. Incluso en algunas formas de buscar justicia, se la busca desde el resentimiento. Bien. ¿Y por qué es tan difícil darnos cuenta de que estamos resentidos? Bueno, como habíamos dicho, porque es mal visto. A mucha gente no nos gusta reconocernos así. Punto 2, involucra a personas muy queridas, a personas que a uno le importan, a los padres, a las parejas, los hijos, o incluso uno mismo. Entonces, es difícil. También es difícil darse cuenta que uno está resentido porque, como dice el punto 3, requiere poder autoobservarse y reflexionar. También, como dice el punto 4, a uno le tienen que importar estos temas y tiene que creer en la posibilidad de superarlo. Saber que al hacerlo uno gana y se sana. También es complicado porque uno puede estar resentido con entidades abstractas, con la vida, con Dios, con el Estado. Y por último, y yo creo que esto es lo más difícil, es difícil porque para salir del resentimiento hay que reconocer los propios fracasos y dejar de culpar a otros. Eso es difícil. Bien. ¿Y qué es y qué no es reconciliación? Reconciliación, como lo dice la palabra, tiene que ver con hacia atrás, concilium, asamblea, y acción y efecto. Es la acción y efecto de volverse a unir. Es como llamarse a uno mismo a una asamblea interior. Bien. ¿Qué no es reconciliación? Reconciliar no es perdonar ni ser perdonados. Porque el perdón se hace entre posiciones dispares. Normalmente hay un culpable. Tiene una mirada muy superficial y monocausal.
es mucho más compleja la vida que la que requiere la mirada del perdón. Y además, el perdón no contempla la reparación. Entonces no es perdonar, tampoco es olvidar. El que olvida no aprende. Tampoco es falsificar la memoria ni admitir adulteraciones. No queremos que digamos, no, si no me dolió tanto, no, si no fue para tanto. No queremos una positivización simplista. No. No es bueno falsificar la memoria ni el corazón. Tampoco es juzgar, ni juzgarse, ni dejar las cosas impunes. Entonces, si no es todo esto, ¿qué es? Bueno, es pasear la mirada, reconociendo los errores propios y ajenos. Revisar aspiraciones, esperanzas, frustraciones y fracasos. Es hacer una reconciliación doble con nosotros mismos y también con aquellos que nos han herido. Perdón, a ver, wait. Se me fue ahí. Se movió. ¿Qué es? ¿Qué no es? Aquí. Bueno, y si tuviera yo que sintetizar esto, diría yo que se sintetiza en el punto 3 y 4. ¿Qué es reconciliarse? Es comprender en profundidad y lograr la aceptación. Aunque a mí no me guste, aceptar no es que me guste. Comprendo en profundidad, acepto y luego reparar doblemente. Para mí eso es lo más importante. Ahora, ¿para qué sirve reconciliarse? Vamos a ver. ¿Para qué sirve reconciliarse? Porque es tanto trabajo. ¿Para qué tanto trabajo? Bueno, mejora la salud física al ganar la alegría, en alegría y en energía. Se gana en paz y unidad. Algunos creen, nosotros creemos, que la reconciliación posibilita la trascendencia espiritual, que es gracias a la reconciliación que el espíritu puede unirse y trascender. Muchos creemos eso. También ayuda a la paz social y ayuda a resolver los conflictos históricos pendientes. ¿Por qué? Lo que no se resuelve en una generación pasa desgraciadamente a las siguientes y ya tenemos mucha experiencia de eso, ¿no? Bien, acá les voy a mostrar un poco la mecánica de la reconciliación de una manera simple, pero creo que es interesante. Reconciliación y resentimiento. Aquí hay un conejo que desea, espera, ensueña que las cosas sean como él quiere, una linda zanahoria. Pero las cosas no son como yo esperaba, como yo quería, como yo deseaba.
Entonces, me frustro, me enojo. Y hay dos caminos. El del resentimiento, como este conejito ahí que busca culpables, o el del fracaso, y se da cuenta que esperó de más, acepta, aunque no le guste su zanahoria, y trata de actuar con resolución, reparando y cambiando de comportamiento. Bien, es una síntesis simple, pero están los mecanismos. Bien, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces vamos a ir a nuestra famosa cebolla para decirles, el resentimiento y se supera en base a la reconciliación, que es un proceso que no termina nunca, por eso yo digo que es como en capas de cebolla que se van sacando una a una, y uno vuelve muchas veces a los mismos problemas y los sigue profundizando y profundizando. No es algo que termina y punto, es un camino en capas, uno siempre va purificando y puede ir a mejores y más profundas capas de sus propios conflictos. Entonces, muchas veces, tal como uno pela cebolla, también llora. También llora, ¿cierto? Y aquí es importante comprender algo que lo vamos a poner en este cartel. Dice, no es lo que te hicieron, sino lo que uno hizo o no hizo, lo que realmente te encadena para siempre. Es muy importante esto, comprender que lo que te encadena es lo que uno hace o no hace. Y eso es lo que da la oportunidad y la libertad para la reconciliación. Bien. Ustedes se preguntarán, ¿y yo estaré resentido con algo? Y quizás crean que no. Y yo les diré, sí. Hay que buscar. Todos tenemos nuestros resentimientos. Y limpiarlos es prioritario para ti y para todos los seres que te rodean. Mientras más uno crea que no está resentido, más fuerte haría yo mi llamado a que no se lo crea. Yo por lo menos lo hago muchas veces, cada vez, y sigo encontrando más profundos resentimientos. Son capas de cebolla. Los mismos resentimientos se pueden revisar y purificar cada vez. Y en ese proceso nos hacemos mejores personas, nos vamos humanizando. El resentimiento es como el coronavirus. Contamina todo lo que toca y se contagia y te enferma. Y tampoco se ve, se disfraza, se oculta. Pero puede enfermarte gravemente, física y mentalmente. Me gustaría
gustaría invitarlos a reflexionar, a recordarse que ustedes existen y les voy a ir haciendo unas preguntitas. Si quieren pueden cerrar los ojos, si quieren no. Quiero que nos preguntemos, ¿es necesario para mí y para otros que intente reconciliar mi corazón? Los invito a imaginar qué se sentiría estar completamente reconciliado. ¿Cómo se sentiría eso? ¿Qué ganarían ustedes, sus familias? Imaginen un mundo en que la gente estuviera reconciliada entre sí. ¿Qué pasaría con el trato humano? ¿Qué pasaría con las guerras, las fronteras, el armamento? ¿Cómo sería eso? Así que, ¿será bueno ponerme en la dirección del camino de la reconciliación? Bien, les dejo la pregunta. Y muchos a esta altura me dicen, sí, es bueno, pero ¿cómo se hace? Entonces, yo les respondo y les digo, mira, así son las etapas del camino de la reconciliación, que son también las etapas del taller al que vamos a invitar. ¿Bien? La primera etapa es reconocer el resentimiento. La segunda etapa, renunciar a la venganza. Renunciar a la venganza y tomar la decisión por la reconciliación. Esto es clave. Yo creo que cuando uno ya toma esa decisión, el camino ya está hecho. Porque el resto es técnica. El cuarto punto es rescatar la buena memoria. No es posible reconciliarse solo enfocándose en lo triste, en lo complicado. También es necesario rescatar la buena memoria. El quinto punto es humanizar la mirada de uno y los otros, buscando comprender y aceptar. Acá la idea es ir viendo todas las variables que influyeron, poniendo más complejidad en el problema, no simplificando. Y por último, y muy importante, es realizar una acción transformadora, o sea, reparar doblemente. ¿Bien? Entonces, podemos sintetizar. A mí me gusta sintetizar esto mostrando este principio.
aquí. Es el principio de la acción comprendida. Harás desaparecer tus conflictos, no cuando quieras resolverlos, sino cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. Bien, entonces ese jardinero, ese señor, no se daba cuenta que las raíces no tenían tierra. No iba a la raíz de su problema. Nunca lo iba a resolver. Bien. Entonces, ahora ya he expuesto la mayoría de lo que yo tengo que decir. Y los quería invitar a ver unos testimonios. ¿Vamos bien? Díganme algo así para no sentirme sola. Ya. Entonces, ahora vamos a compartir los testimonios. Partiremos con Paulina. Aquí estamos para dar testimonio. Bueno, estoy súper conmocionada y me pongo en disposición a contar algo que pasó hace algún tiempo. Cuando yo tenía 36 años, más o menos, tenía una hija de 5 y un hijo de 3. Y tenía una vida familiar que a mí me gustaba mucho, estaba enamorada de Arturo. Y en un momento determinado él decide separarse. Y la verdad que para mí eso fue un shock tremendo, un dolor profundo. Y bien es cierto, hacía tiempo que la relación estaba con dificultades, lo cotidiano, los niños, las actividades nos habían ido alejando, y yo sentía que eso tenía mucho valor para mí, me sentía muy enamorada y con un proyecto de familia muy querido. Cuando esto pasa, yo me siento totalmente en shock. No solamente al principio, cuando él lo decide, me lo dice, sino que quedé en shock. Y poco a poco me fui llenando de rabia, de dolor, de frustración enorme, y tenía que eso sostenerlo con 2 niños pequeños. Fue muy difícil. Y para mí, dentro de mi corazón, todo lo que pasaba, lo que no pasaba, era culpa de él. Estaba tan enrabiada, tenía tan que yo acumulé una frase que sintetizaba muchas veces cuando ya la desesperación no sabía qué hacer, que era odio en mi corazón. Pasaron más o menos 3 años en esta situación, que si bien es cierto, hay que decirlo, siempre nos sobreponíamos ambos para el bien mayor que eran nuestros hijos, pero debajo estaba toda esta situación muy compleja, de mucho sufrimiento. Un día estábamos en una post-Navidad discutiendo, siempre discutíamos. Y él en un momento me dice, Paula, me dice, cuando tú entiendas tu parte en todo esto, vas a poder empezar a reconciliar. A mí eso fue horrible, o sea, más encima yo me tenía que reconciliar. Yo tenía que reconciliarme cuando él había generado todo esto, cuando me fui molesta, no sé, echando puteadas a dormir, y me quedé dormida y en la mitad de la noche despierto y no me acuerdo muy bien, pero después yo como reconstituí todo esto que les cuento ahora y pesco un papel que había en el velador, una caja de remedio, y anoto mi parte, o lo que yo en ese momento sentía que era mi parte, y seguí durmiendo. A la mañana siguiente me despierto, intuitivamente voy y busco la cajita y veo la lista de lo que era mi parte. Mis infidelidades, mi falta de compromiso, mi romper los acuerdos que teníamos y con lo que habíamos construido en nuestra relación, mi distancia, mi frialdad,
etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento pasó algo que yo reconozco que fue clave, que fue una milésima de cambio, pero que era que me incluía en el problema. Y ahí empezó un proceso de reconciliación que, como dice Rosita, es complejo, con ayuda, con mediaciones, con ayuda del siloísmo, de todo mi trabajo interno, con ayuda de mis amigos del ámbito, con la ayuda de mi familia. Bueno, y algunos, hay que decir, siempre estaba también en mi entorno gente que me decía, olvídate de este gallo. Y yo, no, me voy a reconciliar, quiero mirar después a mis hijos y poder amar la parte que viene de ellos y la parte que viene de mí. Y quiero poder mirar a mis hijos y sentir que tienen un padre maravilloso. Lo voy a lograr. Un trabajo arduo. Puedo decir con mucha emoción que lo logré, que lo logramos. Y hoy día han pasado muchos años, mi hija ayer cumplió 29 y tenemos una relación magnífica con Arturo. Nos amamos más que nos amábamos antes, un nuevo amor, un amor diferente, que se va nutriendo, que va creciendo. Recuperé esa amistad que tenía maravillosa con él y además me ha permitido construir una nueva relación con un hombre y con un corazón sano. Así que ese es mi testimonio. Muchas gracias. Bien. Ahora los voy a dejar con el testimonio de Dario Ergas, que va a dar su testimonio acerca de cómo se reconcilió con la muerte de su esposa, Laura Rodríguez. Ok. Hola. Súper impresionante todo lo que hemos escuchado y estar juntos todos aquí. Me toca también un testimonio. Cuando estaba yo preparando esto que voy a decir, mi hijo Mauri me preguntó si la palabra duelo viene del dolor ante la muerte o se trata más bien de ese duelo como desafío para hacerle frente. Mis lágrimas ablandan el corazón cuando muere mi amada y también cuando mis seres queridos me dejan para siempre. Para siempre, pero si yo mismo no estaré para siempre. Si cierro mis ojos, puedo acercar en este mismo momento la presencia de mi gente querida. Puedo sentir a mis hijos junto a mí, aunque su cuerpo físico esté lejos en otro lugar. Puedo sentir la presencia de mi madre o de alguien que quiero. Sentirlos en mí si hago un pequeño esfuerzo. Esa presencia no es una imagen visual, tampoco es solo el recuerdo. Puedo experimentar la sensación de la gente querida en mí, su presencia. Cuando estamos físicamente juntos, el cuerpo del otro se superpone a la sensación de su presencia y no suelo darme cuenta de ella, pero desde adentro de mí mismo es muy experimental. Cuando el otro muere y su cuerpo ya no está, su presencia adquiere mucha intensidad, mucha fuerza. Y esa experiencia de fuerza o de presencia me desestabiliza
Trato de explicármela con ideologías que he suscrito sobre la muerte, pero no me convence. Esa experiencia de la presencia del otro en mí no cabe en el molde de mis ideas. La persona ida está presente no solo en los recuerdos, la siento, sueño con ella, y a veces incluso noto signos y señales que me parece que vinieran de otro mundo. Esa presencia es muy fuerte, pero trato de encorsetarla en el molde de la razón. ¿Y qué pasa si aprendo a convivir con las presencias de mis seres amados idos? ¿Y qué pasa si cuando entro en conflicto dialogo con ellas? A veces esta aproximación me trae reconciliación y me encuentro a mí mismo o nos encontramos en otra profundidad. Es verdad que esto ha acercado la mirada a mi propia muerte, pero extrañamente el temor se ha alejado. La presencia de los otros siempre está en mí. Ahora que te asilo, te siento con más fuerza que antes. Poco a poco tu presencia entra en mí. Poco a poco llegan los momentos vividos que fueron únicos. También las chispas de incomprensión o violencia que claman por reconciliación. Poco a poco mi corazón se llena de agradecimiento por la vida juntos, que continúa de una rara manera en esta. Eso, muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver el testimonio de Madeleine John, de Perú, quien nos va a testimoniar acerca de cómo se reconcilió consigo misma. Yo quisiera compartirle sobre el proceso de reconciliación conmigo misma. A veces uno es muy duro consigo mismo, se juzga con mucha severidad, casi como si uno estuviera en guerra consigo mismo. Por lo menos eso me pasaba a mí. Y al mismo tiempo sentía culpa y vergüenza por algunas conductas mías. Y eso me llevaba a ocultarme frente a los demás, a construir una muralla para que nadie viera ni se enterara de mi lado oscuro. Y eso me impedía abrirme a los demás. Yo en realidad vivía con temor a mí misma. Y por otro lado, sentía una gran contradicción que me desgarraba. Por un lado, sentía un gran afecto por algunas personas muy cercanas y muy importantes en mi vida. Pero en lugar de poder expresarlo, estaba siempre la exigencia, la crítica, la degradación. Es decir, generaba sufrimiento en aquellos que amaba. La violencia y la dureza que experimentaba hacia mí se volcaba hacia los otros. Uno comete muchos errores, pero había 3 errores que a mí me pesaban mucho. Y como se dice acá en Perú, necesitaba coger el toro por las astas y dejar de justificarme, de banalizarlo y mirarlos de frente para tratar de comprender qué me impulsaba a cometer estos errores. Porque yo podía ver el impacto que eso tenía en la vida de estas personas
tan querida por mí. La culpa, tan propia de nuestra cultura, te cuestionas como ser humano, te anula, te hace sentir casi como un monstruo, y por eso te paraliza y te anestesia. Por el contrario, el arrepentimiento se refiere a ciertas acciones específicas y te impulsa a corregir, a cambiar. Patty May lo dijo de una manera muy linda, por eso me lo anoté. Ella dijo, esto ocurre en mí, pero eso no soy yo. Y entonces me planteé la pregunta, ¿cómo hago para reparar? No era suficiente unas palabras, pedir disculpas o un gesto. Tomé la resolución de reparar hasta hacer desaparecer en esas personas las huellas de mi contradicción, sin importar el tiempo que me tomara. Y esa fue una decisión muy importante que reforzó una dirección de vida. Ello me permitió a lo largo del tiempo saltar por encima de mis temores, de mi orgullo, de mi susceptibilidad, para sostener una actitud abierta y explícita de afecto y de apoyo. En algún momento, es difícil, no sabría precisar cuándo, sentí que la balanza se había inclinado a favor, que mis desplantes habían sido largamente compensados. Y esas personas se sentían ahora valoradas y queridas por mí. Sabían que contaban conmigo. Y al mismo tiempo, yo sentí que me había quitado un enorme peso de encima. Sentía un acuerdo y paz conmigo misma. Y sobre todo, esa sensación de libertad que te da la acción punitiva y coherente. Ese proceso de reconciliación conmigo misma se fue dando en la medida en que me esforzaba día a día por ser una mejor persona, por ser más coherente, más unitiva en mi trato hacia los otros. Y eso produjo un reconocimiento muy importante para mí. A pesar de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades y mis temores, me las había ingeniado de alguna manera por crecer, por ser mejor persona y aportar lo mejor de mí hacia otros. Y ese reconocimiento de ese esfuerzo en mí, la verdad es que me produjo una inmensa ternura y afecto hacia mí mismo, que me colmó. Ya no necesitaba ocultarme ni pretender ser otra persona y vender una imagen. Podía aceptarme con sencillez, con mis limitaciones, aprender de otros, sentirme parte de un conjunto mayor, sentirme libre y liviana. Esta experiencia de reconciliación conmigo misma no se dio súbitamente. Fue parte de un proceso de muchas acciones día a día. Fue una dirección por crecer en unidad, en coherencia, compartiendo y aportando lo mejor de mí hacia los otros. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Bien. Ahora vamos a ver el testimonio de José Rivadeneira, un amigo peruano, quien nos va a contar acerca de su proceso de reconciliación ante la circunstancia del asesinato de su hermano. Hola, gracias. Roberto Raúl Rivadeneira Orihuela, a finales del 2009,
a los 26 años, fue a un chequeo médico preventivo, porque con mi padre, mi madre, mi hermano mayor, íbamos a viajar al cierre de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Muy poco tiempo después de ese chequeo médico, murió Roberto a causa de una serie de vulneraciones a sus derechos en salud. El médico que lo indujo a una operación innecesaria falló y desencadenó la tragedia. Luego siguieron más errores. Un informe médico pericial señala 11 graves vulneraciones en su atención. Desde entonces, con mi madre, mi padre, la familia, nos hemos esforzado por transitar un camino que nos dé alegría de vivir, nos libere, nos reconcilie. Hemos desarrollado acciones de la convicción que ante las distintas situaciones de la vida, nuestras respuestas, nuestros actos nos tienen que mejorar a nosotros como personas y tienen que ayudar a mejorar la sociedad. Por ejemplo, a nivel social, nos organizamos desde la convicción que a nadie más le pase lo que nos había ocurrido. En 3 meses habíamos logrado documentar cerca de 8.000 casos de negligencias a nivel nacional en el sistema de salud del Perú. Logramos impulsar muchas acciones juntos, reconociendo un espíritu común que se revelaba ante lo absurdo, ante la tragedia, ante la violencia de un sistema que se había deshumanizado, un sistema de salud deshumanizado. ¿Qué logramos? Bueno, sobre todo dar señal, reconocer en nosotros nuestra capacidad de aporte y transformación. Entre las cosas, se actualizaron protocolos médicos para que ese tipo de operaciones y esos errores que llevaron a la muerte de él no volvieran a suceder. Eso no se sabe, no fue mediático, pero nosotros sabemos que fue parte de ese aporte. Y así muchas cosas comenzaron a traducirse socialmente desde ese acto. Otro ejemplo más de carácter simbólico es que mi madre, mi padre son activistas sociales, ellos son dirigentes, ¿no? De toda su vida. Cuando mi hermano muere, los vecinos, las organizaciones y demás personas comenzaron a organizarse para tomar el hospital, agarrar al médico, hacer un acto público. Also wir hören dich noch. Das ist eingefroren, ja. Ja, das ist eingefroren, Marita. Nein, du nicht. Nein. Da muss sich der Admin drum kümmern. Okay. Ah? Ja, ja. Harald sagt, dass der Mikrofon leiser stellen sollten. Marita, Sie sind rausgefallen, Sie werden sicher bald zurückkommen. Se han desconectado por el problema de internet, seguramente van a volver rápidamente. Así. Ja. Aber vielen Dank bisher. Super. Unglaublich, ja? Wunderschön. Ja. Ja, am Anfang war es sehr stockend, deine Stimme, aber dann ging's. Ja, das ist einfach mal mit dem Internet. Ja.
Ya. Queridos amigos, para los que hablan español, estamos esperando a que se reconecten Rosita, Robbie y Rosita, así es que paciencia, por favor. Ya, sí. Robbie ha escrito, ya volvemos, se cayó el internet, así que vuelven inmediatamente. En alemán, Robbie hat geschrieben, wir kommen gleich, der Internet ist... Llegué. Ah, ahí sigo. Lo puse en el celular. A ver, déjenme seguir ahora. Comparto. Ahí iba. Ahí sigo. Ahí. ¿Ahí ven esto? ¿Sí? Ya, ahí sí, vamos. Rosita, espérate un segundo. Yo te aviso inmediatamente. Estoy con mi celular, así que bueno. Rosita, por favor, vuelva un poco con el vídeo. ¿Hacia dónde? Ahora sí. ¿Ahí más o menos? Sí. Ya, disculpen, pero bueno, y estoy con el celular. Pueden haber algún lío, pero vamos, que se puede. Pero ya estaban ahí y apareció Ya. mis padres se acercaron al auditorio, mi madre, y en esa noche, en ese momento, ante la sorpresa de todos, se dieron un gran abrazo y juntos se comprometieron a hacer algo para transformar esas situaciones que habían llevado a la muerte de Roberto. La gente quedó en silencio, conmovidos. Fue muy potente ese registro de que lo esencial estaba en nosotros y que si bien lo que había pasado con Roberto no podía frenar nuestro impulso de orientar la vida hacia el sentido. Finalmente creo que en nuestras vidas, a pesar de lo difícil de las situaciones particulares, muchas veces dolorosas, desgarradoras, siempre estas situaciones se establecen como posibilidades de elegir. Nadie quiere para sí y sus seres queridos situaciones adversas, pero de llegar, si es que en nosotros existe una dirección evolutiva, una intención hacia un propósito con sentido, vamos a tener la claridad y la fuerza para dar señal de que podemos juntos superar el dolor y el sufrimiento en nosotros y en los demás. Gracias. Bien. Ahora vamos a ver el testimonio de Eliana Córdoba. Ella relata a su manera su proceso de reconciliación con el abuso de su padre. Hola. Ojalá el resto apague sus micrófonos porque se escucha por ahí un avión. Eso, ahí va. Soy mujer. Siempre pensé que a esa declaración estaba adherida al abuso. Lo viví desde muy niña, por mi padre, familiares, vecinos, en la micro, en todos lados donde andaba, y no andando muy descubierta precisamente. Por eso es que la frase, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía,
me pegó y nos pegó tan fuerte. Pero eso soy. Soy mujer. Soy mujer y mucho más que eso. Soy un impulso destinada a reconciliarme. Soy un impulso a superar la venganza. Soy un impulso lanzado al futuro. Fui abusada, pero eso no detendrá mi camino. Eso probablemente me lanzó hacia él. Me levantaré una y otra vez para retomar mi destino. Esto soy. La rebeldía frente al abuso. La rebeldía frente a la inhumanidad. La rebeldía frente al sufrimiento. Soy Eli Córdoba, una niña abusada, una mujer reconstruida, un ser lanzado a la construcción de ese nuevo ser humano, libre, sagrado y no violento. Gracias. Bien. Bien. Fuertes los testimonios. Lo he escuchado muchas veces y siempre me conmueven. La verdad que para mí lo más importante con este libro es ayudar a que cada uno reflexione y ojalá avance en reconciliación. Porque si queremos un país no violento, si no queremos guerra, si queremos justicia afuera, es necesario también hacerlo adentro de nosotros mismos. Así que los invito a trabajar internamente para lograr esa paz en el corazón. Como decía el maestro Silo, para llevar la paz en ti y llevarla a los demás. Así que quería invitarlos, ya vamos avanzando hacia el cierre, y en ese intento de buscar la paz, quisiéramos juntos un ejercicio o una ceremonia que fue un regalo de Silo, que está en el libro también como herramienta. ¿De quién será ese ruido? Ahí vamos a tratar, Robbie, a ver si... Bien. Entonces, que nos acomodemos, que nos conectemos. Quizás podríamos conectarnos con esa energía de reconciliación de las personas que dieron su testimonio. Entonces, respiremos profundo. Primero para relajarnos, soltar las tensiones que tenemos acumuladas.
Aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón. Entonces, pide con fuerza por ti y por tus seres más queridos. Pide por tu reconciliación. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te provoca contradicción, violencia y confusión. Pide porque tu vida tenga unidad. Ok, amigo. Gracias. Muchas gracias, Rosita, por esta linda presentación. La verdad que es bastante emotiva, sobre todo los testimonios, encuentro yo. Bueno, ahora quería invitarlos porque esta era la presentación del libro, pero ahora hay que ponerse en acción para aquellos que realmente están decididos a continuar con este trabajo. Como decía Rosita, el trabajo es reconocer el resentimiento, renunciar a la venganza, decidirse por la reconciliación. Bueno, ella nos invita a un taller que lo hemos programado para el día 1 de noviembre. Y si ustedes están de acuerdo, les podemos mandar la invitación por email, como hemos hecho ahora con el enlace y la invitación para aquellos que están inscritos. Y para los que no están inscritos todavía, pueden poner su email aquí en el chat. Y los invitamos el día 1 de noviembre a las 18 horas, hora de Europa, y a las 14 horas, hora de Chile, porque ahí vamos a tener un cambio de horario el día 25 de octubre. Así es que vamos a tener solamente con Chile 4 horas de diferencia. Y la Rosita siempre recomienda, y nos parece una fantástica oportunidad también, de escuchar o ver el vídeo que está también en su página, rositaergas.cl, creo que es, Rosita, ¿sí? Que se llama, es un documental que se llama Más allá de la venganza, que sería fantástico si lo pudieran ver. Para aquellos que necesitan la traducción en alemán, se pueden comunicar con Harald o conmigo. Y bueno, ahora continuamos, yo creo que con las preguntas, ¿no? Con los que se quieren quedar y tienen preguntas sobre este tema, sobre el libro,
sobre todo lo que hemos visto hoy día. Yo les tengo una pequeña, regalito a los que se queden con las preguntas que vamos a ver. ¿Te acuerdas, Mónica? Sí. Ver la poesía de Paula antes de que se vayan. Ah, ok. Muy bien, disculpen. Ya. Antes de los que... Esto sería después la post reunión, los que se quieran quedar a comentar, las preguntas que se quieran. Y vamos a dejarles un videito de 3 minutos. No está traducido, pero que la idea es que lo sientan. ¿Bien? Ahí va. No. Wait de nuevo. Lo tengo totalmente superado. Ni me acuerdo. Todavía lo hubieras escuchado. Yo lo habría matado. Quiero que desaparezca. Siempre me pasa lo mismo. Qué pena. Todo lo que he perdido. Lo que nunca pude. ¿Cuándo vas a dar vuelta a la página? ¡Ya! ¡Cállate! ¿Podré estar sola? Tranquila. Suave. Con afecto. Atrévete. Mira. Comprende. Acepta. Acepto. Quiero encontrar la paz, quiero encontrar mi paz, salir de la opresión. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando miro muy dentro y me conecto al dolor, ese que en algún tiempo no podía mirar, se hace grande el silencio, se oscurece mi casa, veo una lucecita en el fondo del mar, quiero llegar allí, quiero tomarla en mí para encontrar la paz. Bien. Ese era el regalito. Muchísimas gracias, Rosita, por esta linda presentación. Maravilloso, maravilloso. Se los dije, no se van a arrepentir.
Luis. Sí, Invitamos a los amigos a, sí, por si se quieren supuesto. quedar a hacer sus Hemos preguntas. puesto un mensajito de que los amigos que tengan preguntas, por favor, las vayan escribiendo en el chat y de esa manera llegan a Rosita y se pueden también ir traduciendo los otros 2 idiomas en forma simultánea. Así que si hay alguna pregunta, por favor, comenzar a hacerlas. O quizás Sabemos que estamos, Rosita, bastante conmocionados algunos, sorprendidos tal vez por lo que se descubre en este proceso, y puede que nos tome unos segundos para saber y qué nos gustaría preguntar. ¿Qué quiero consultarle? Aprovechar que estás tú, Rosita, aquí, y preguntarte a ti, ¿no? ¿Cómo reconciliar? Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo reconciliarse con alguien que ha muerto? Esa es la primera pregunta, Rosita. Bueno, la maravilla de la reconciliación es que no es recíproca, no necesita del otro ni presente ni vivo. La reconciliación es un proceso que hace uno. Y al no necesitar a nadie, es obviamente posible reconciliarse con alguien que ya partió. Porque nosotros no necesitamos que el otro haga nada para reconciliarnos nosotros. Yo tengo una pregunta. Cuando hablas de reparar doblemente, ¿hablas de hacer 2 cosas? ¿O qué significa concretamente? Voy a pararme un segundo a buscarte unas frases que a mí me iluminaron mucho. Espérenme un segundo. A ver. Mira, cuando yo explicaba que reparación doble significa reparar con el doble de esfuerzo, con el doble de ganas, con el doble de acto, que no es una reparación cosmética, solo para que cuando el otro se vuelva a caer yo ¡pah! Le dé, no debía haber reparado. Yo siempre explicaba también que la reparación doble también se puede interpretar como reparar afuera y reparar adentro. Pero encontré esta frase de Silo que me encantó y eso desgraciadamente lo vi creo que después de mi libro. Por lo tanto no está. Espérame. Ya. ¿Qué dice acá? Voy a leerles un párrafo. Dice, en general, la gente no tiene grandes líos. Solo son líos de situación. No son grandes maldades. Aunque provoquen una tragedia, la mayoría ni siquiera sabe lo que hace. Tendrían que compensar con acciones válidas. Conviene que el que haya hecho un pedo, dice, un conflicto, el que haya hecho algo malo,
restablezca la buena circulación de la energía. Y ahí ganamos todo. Por ejemplo, reparando el doble como compensación. No es golpeándose en el pecho que se repara o con arrepentimiento, sino que debe ser una compensación útil para todos. En lugar de golpearse el pecho, que vea cómo va a ser la compensación. Tal vez estos pensamientos generen un nuevo código moral. Esa postura mental sería una ganancia para todos. En el fondo, incluso uno puede reparar cosas que uno no hizo. Repararle a la vida. Actos de desagravio. Gente que la ha pasado muy mal. Quizás uno puede ayudar a reparar, aunque uno no sea responsable. Una pregunta, Rosita, que aparece acá es, me gustaría saber cuál es el camino mejor para reconocer el desfrase, aparte la autoobservación. La palabra está, no la entiendo muy bien, es un amigo italiano, es un amigo italiano. Ajá, ¿será que está preguntando cómo se reconoce el disfraz? El disfraz. Aparte de la autoobservación. Hay muchos indicadores fantásticos de resentimiento. Todos los que los puse. Ansiedad, tristeza, rabia. En el fondo, el sufrimiento como indicador de resentimiento. Vamos dando algunos segundos y así pueden traducir nuestros amigos. Hay otra pregunta y se parece mucho a la siguiente, las voy a juntar. Una pregunta, ¿cómo se reconcilia esa persona que ha sido torturada? 1. Pregunta Rosita, en lo social, ¿cómo lo hacemos si se niega socialmente que se han cometido crímenes? A ver. La actividad de la reconciliación no es algo mecánico. Es un esfuerzo social. No tenemos que confundir reconciliación con impunidad. Si alguien ha sido torturado o abusado, tiene primero que hacer un proceso interno que es independiente de la justicia necesaria que hay que buscar. Justicia no vengativa, justicia ojalá reparativa. Nosotros no tenemos modelos de justicia reparativa, como si, por ejemplo, existe en África el concepto del Ubuntu. Entonces, son dos cosas distintas. La aspiración de la
justicia social. Creemos que hay que buscarla a través de la no violencia, que también está explicado en el libro, y la necesaria comprensión interna de cómo se llegó a suceder este proceso de tortura, de comprender al torturador. Es dificilísimo, pero si uno logra comprender al que, no sé, yo les expliqué de la cámara de gas, es necesario comprender. Otra pregunta, Rosita, dice así: Rosita, hace poco asistí a una persona en su momento de partida y se me hizo difícil hablarle de la reconciliación. No sé qué me ocurrió y a los pocos días, él parte y me he quedado con la duda: ¿le habré aportado en su proceso? Es una pregunta difícil quizás. Un gran abrazo desde Ámsterdam. Me cuesta hablar lento para responder estas preguntas. Al amigo de Ámsterdam le diría que hablar en el minuto de la muerte, de reconciliación, sentido de la vida, fe, es difícil. A mí me ha costado muchas veces. Y a veces quizás no es necesario hablar, especialmente si a él le costó tanto hablar, es que quizás no había confianza suficiente, quizás la otra persona no quería que a último minuto viniera un cura, un curete o algo, a salvarlo con la reconciliación. Yo confiaría en lo que él sintió. Otra pregunta. Se refiere a un texto que leíste hace un poquito atrás. Y pregunta: ¿de dónde es ese texto? Me lo mandó la Madeleine John de un texto de Silo que no tengo la menor idea. O sea, lo podemos encontrar seguramente en silo.net. No sé, le podemos preguntar a Madeleine. Otra pregunta. Alguien me dice: ¿cómo saber si estoy reconciliado o reconciliada? Uno nunca está lo suficientemente reconciliado. Uno siempre puede profundizar más. Y los indicadores son, o sea, uno sabe que está mejor que antes porque sufre menos. Y mientras menos sufra es porque uno está cada vez más reconciliado. ¿Alguna otra pregunta más, amigos, amigas? Yo participé en tu anterior presentación, Rosita. Y también participé en el trabajo extraordinario de Luz. Y a esa pregunta, ¿cómo saber si estoy reconciliado? Me aparece un recuerdo muy evidente, porque esto han pasado ya algunos años, el de Luz por lo menos, y tenía una situación yo con una separación, con 2 hijos que quedaron muy pequeños, y eso a mí me hizo sufrir prolongadamente muchísimo. En la actualidad no es un tema totalmente libre, pero lo puedo ver con mucha más tranquilidad y el acercamiento hacia ellos es con mucha más libertad
con mucha más paz, puedo hablar del tema. En ese momento con Luz, cuando lo explico, me ponía a llorar, no tenía otra reacción. Entonces, para mí la respuesta es que para saber si estoy reconciliado, parece que algo se hace más liviano dentro de mi emoción y dentro de mi sentimiento. Otra pregunta, Rosita. ¿Dónde adquiero el libro? Pregunta alguien acá. Chat. El Robbie respondió en el chat eso, ¿o no? Sí. En rositaergas.cl se indica cómo se compra. In rositaergas.cl you can see how to buy the book and see other presentations and workshops, all that. ¿Alguna otra pregunta más, amigo? Este ha sido un encuentro que ya va entrando a las 2 horas. Estamos bien, yo creo. Yo creo que estamos muy bien. ¿Cuándo es el taller? Podríamos revisar esa fecha, el 1 de noviembre a las 18 horas de Europa Central. Perfecto. 14 horas de Chile. 14 horas de Chile. Muy bien. Nos despedimos. Mira, ahí está. Un aplauso para Rosita y todos los organizadores. Gracias. Oye, un homenaje a los traductores. A los traductores que trabajaron muchísimo. Aplausos para... Gracias. A los que traducieron todo esto, que fue tan difícil, los que lo escribieron todo, un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Roxana. De Costa Rica. Muchas gracias, Mónica, a todos. Aunque llegué un poco retrasada, pero fue muy valioso para mí escuchar los testimonios. Lindo, ¿no? Y espero poder acompañarlos el 1 de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, no nos queremos ir. Sí. Me parece que no. ¿Se pudo seguir? Estamos en la parte de tertulia. Tertulia. ¿Se pudo seguir los idiomas? ¿Eso se pudo? ¿Sí? ¿Sí, Karin? Ah. Perfekt. Könnte man das in den anderen Sprachen fragen, ob jemand irgendwie, wie war die deutsche Übersetzung? Habt ihr das folgen können? Ja, die deutsche Übersetzung war weitestgehend ganz gut, teilweise war es unterbrochen. Oh, schade. En Costa Rica decimos que los que mucho nos despedimos es que no nos queremos ir. Está muy bien. Mara, how do you do? Muchas gracias. Mara, ¿nos escuchas? Harald pregunta si es posible que ya se termine la parte de traducciones. Y la grabación, sí. Claro, y que se vuelva todo a la pantalla central. No, la grabación continúa. Ah, la grabación continúa, dice. Pero sacar los canales. Ya está sacada, Ya, ok. Muy bien. No tengo corona, no tengo corona. Oye, Harald y Marita, felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. De nada, de nada. Chao, amigos. Ha sido un gusto. Gracias. Un beso a todos. Un abrazo para todos. Un placer, amigos. Hasta 1 de noviembre. Chao.
Chao. Chao, chao, gracias. Chao a todos, Chao. gracias. Mara, could you follow? ¿Maga? Mara? Sí, sí. Ay, Sí, qué escucho. bueno. Qué bueno, Sí. qué bueno. Robbie, una pregunta, dice alguien si es posible recibir el PowerPoint en español. Está en lo vamos a subir en la página web de la Rosita. Muy bien. Lo vamos a subir en 2 días, un día o 2 días en la página web de la Rosita. ¿Y el taller ya está traducido o hay que traducirlo todavía? Uy, propongo que nos juntemos en otro minuto a ver eso. Sí, muy bien. Eso. Ok, bueno, que les vaya muy bien y estamos en contacto a través del WhatsApp. Eso. Eso, un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias chao. a todos. Mara. Gracias, Bye, Rosita. bye, Mara. Gracias a todos. Chao. Reto. A Bye, descansar. bye, Reto. Muchas gracias. Chao. Bye bye. Bien.